Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este caso vamos a hablar de Sorare Data, herramienta fundamental que debemos conocer y venir a mirar cada vez que queramos comprar un jugador en Sorare, ya sea la primera vez como básicamente cada jugador que compremos en este juego. Antes de empezar, les recuerdo, como dije en el video pasado, que va a haber dos sorteos en el canal, los dos primeros que voy a hacer, que van a ser sorteos en total por un poco más de $100 de valor en cartas, muy interesante, así que les recomiendo que se queden hasta el final, donde voy a explicar cómo participar y demás, así que sin más que decir, empecemos con el video. Como les dije, Sorare Data es una herramienta fundamental totalmente para entender un poco más y poder analizar realmente el mercado de Sorare, para saber cosas como cuándo comprar o cuándo es mejor idea comprar, cuándo podría ser una buena idea vender también, cuáles son las estadísticas de un jugador, cuáles son mis estadísticas de mi cuenta en Sorare, cuánto vale mi equipo, cuánto vale el total de cartas que tengo, cuál es mi porcentaje de victorias en el juego. Así que bueno, todo eso nos dice Sorare Data, así que vamos a analizarla y ver cada uno de sus aspectos más importantes. Así que bueno, vamos a empezar directamente. Y la primera pestaña arriba a la derecha es la de perfil. Dentro de perfil tenemos el primer apartado, que es el de mi galería, que es una de las herramientas más importantes y que nos resume básicamente toda nuestra cuenta de Sorare. Tenemos un montón de datos acá. Empiezo contándoles, por ejemplo, que tenemos acá la cantidad de cartas que tenemos en Sorare. En mi caso, un total de 100 divididas en 87 limited y 13 cartas raras. Acá nos dice la cantidad de recompensas que ganamos desde que iniciamos en el juego, en mi caso 32. En este caso tenemos el total de victorias de Sorare, es decir, cuando quedamos en el podio, en puesto 1, 2 o 3 dentro de los torneos. En mi caso quedé solamente una vez en un podio, que fue hace unas semanas en un torneo de Asia. Así que bueno, esos son los primeros datos que vemos. También acá tenemos el valor total de nuestras cartas, la suma del valor de todas nuestras cartas. En esta segunda mini pestaña tenemos la carta que nos hizo ganar más recompensas desde que empezamos en Sorare. En mi caso es la carta de este japonés que me hizo ganar un total de 9 recompensas. Y por último, en la tercera mini pestaña tenemos nuestro porcentaje de alineaciones ganadoras. En mi caso es un 25%, lo que significa que de cada 4 alineaciones que yo pongo a competir, una gana una recompensa. Así que bueno, ese es el dato básicamente que nos dice. Y bueno, acá abajo tenemos un montón de pestañas. Ya voy a volver acá, pero primero vamos a hacer un repaso rápido de las demás. Tenemos esta segunda pestaña que nos muestra las cartas que tenemos actualmente en venta. Tenemos una tercera pestaña que nos muestra cuál es el valor de nuestro portafolio o de nuestras cartas en realidad, ordenado por el más alto al más bajo y cómo va evolucionando. En una cuarta pestaña podemos ver cuáles son las últimas cartas que adquirimos, ya sea por compra o a través de recompensas. En una quinta pestaña tenemos nuestras estadísticas. En mi caso nos muestra la cantidad de Ethereum que ganamos, la cantidad de recompensas en cartas, el valor de esas recompensas en Ethereum, las recompensas que todavía mantenemos, en mi caso es la mitad de las 32, todavía tengo 16, y el valor de esas 16 cartas que tengo. Y bueno, por último abajo podemos ver toda la lista de cartas que fuimos ganando en cada semana. Seguimos y tenemos en este caso las estadísticas de manager, que nos muestra un poco en cuántas subastas participamos, cuántas ganamos, cuánto gastamos en las subastas, cuántos jugadores vendimos, qué cantidad vendimos en porcentaje, cuánto gastamos en ofertas directas a otros managers. Esto creo que es lo más interesante, que es cuánto ganamos en el mercado en comparación de las cartas que vendimos con el precio que las compramos. Nos da un saldo que puede ser positivo o negativo. Y bueno, siguiendo un poco más abajo, tenemos algunas estadísticas también de nuestra cuenta, que esto es el número de cartas que tenemos, en mi caso 100, el valor del total de cartas en Ethereum y el valor del total de cartas en dólares. Y bueno, eso con respecto a esta pestaña. En la pestaña de resultados tenemos todos nuestros resultados en los torneos en los que estemos participando. En mi caso estoy participando en 6 torneos y nos muestra en vivo la posición en la que vamos quedando. Y también podemos ir para atrás a semanas anteriores y ver en las posiciones que quedamos en semanas anteriores, ver nuestro puesto. Esto nos dice, por ejemplo, acá cuánto nos faltó para alcanzar una recompensa más alta. Y por último tenemos también
el creador de plantilla, que básicamente nos sirve para ir preparándonos para semanas futuras. Como ven, nos tira varias semanas hacia adelante. Entonces podemos ir a una y ver qué jugadores tienen partidos, si hay alguna posición que no estamos cubriendo y tendríamos que comprar un jugador y demás. Está también bueno como para anticiparse a las próximas semanas de juego y no quedarnos solamente con el torneo que estamos jugando. Entonces bueno, esto es un poco lo que te muestra la galería. También tenemos acá en la pestaña de jugadores, que es muy interesante también, de cada posición la cantidad de jugadores que tenemos. Podemos hacer filtros, por ejemplo, que jugadores titulares o suplentes o lo que fuera, la calidad de la carta, la categoría de la carta, en mi caso limited, y por ejemplo buscar jugadores de Champions América. Entonces podemos ir filtrando, ir viendo los jugadores que tenemos dentro de estos filtros. Y bueno, eso sería más o menos lo importante dentro de esta pestaña, porque después, bueno, tenemos los resultados que ya lo podemos ver también acá, el creador de plantillas que también está acá, las plantillas que hayamos guardado del creador de plantillas, y después, bueno, algunas cosas del perfil de configuraciones, preguntas frecuentes, demás, no nos interesa. Y lo único que no muestra acá en mi galería es esto de la lista de seguimiento, que es todos los jugadores que nosotros ponemos en favoritos vienen en esta lista. Entonces podemos venir y ver los precios de los jugadores, cómo van evolucionando, para ir teniendo una idea si están más baratos o más caros desde el momento en que nosotros pusimos al jugador en favoritos. Bueno, eso entonces con respecto al perfil. Ahora llegamos a la segunda pestaña, que es la de Scouting, que es básicamente donde vamos a buscar los jugadores y hacer el análisis del mercado. Entonces vamos a ver las dos herramientas que yo utilizo para hacer Scouting, y también dentro de cada jugador, una vez que lo hayamos seleccionado, qué cosas creo que son las más interesantes para mirar para terminar eligiendo o no a ese jugador. Entonces bueno, ya estamos de vuelta acá en Sorare Data, y las dos herramientas ya les digo que yo utilizo es la primera, de Player Rankings, y la cuarta. Las otras realmente no las utilizo muy poco, entonces creo que no valía la pena mostrarlas. Entonces bueno, acá estamos en Player Rankings. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo sería hacer una búsqueda en este buscador, que es como el más básico, por así decirlo. Entonces podemos filtrar por torneo. En mi caso voy a buscar Champions América. La posición, voy a buscar delanteros. Esto es para seleccionar si queremos que juegue en una semana determinada. En mi caso quiero que juegue la próxima semana, por ejemplo. Si quiero que sea under 23 o no, es decir, menor de 23 años, en mi caso no. Voy a elegir acá la cantidad mínima de partidos que quiero que haya jugado de los últimos 15. En mi caso voy a elegir, por ejemplo, 12. Y por último, acá nos muestra la última valuación de mercado y también el mejor precio de mercado actual. Entonces bueno, le damos acá a filtrar y nos muestra entonces todo un ranking de jugadores que nosotros podemos ir ordenándolos por determinados criterios. Por ejemplo, los podemos ordenar por el promedio de los últimos 40 partidos, que sería este el ranking en este caso, por el promedio de los últimos 15, que cambiaría, de los últimos 5 además, también por valor de cartas limitadas, raras, súper raras. Entonces, como le digo, este es un buscador básico, pero bueno, que nos sirve. Podemos ir bajando, ir viendo, y tratar de encontrar algún jugador que adecue a nuestras expectativas o a lo que nosotros queremos, de acuerdo a su puntaje promedio en los últimos partidos, o también incluso combinado junto al precio. Entonces bueno, como les digo, este es un buscador básico, y el más avanzado que yo utilizo más últimamente es el cuarto, que tenemos muchos más filtros en este caso. Entonces vamos a ver con el mismo ejemplo cómo se reduce la lista. Voy a buscar delanteros que sean titulares. Como ven, esto es algo que no se podía hacer en el buscador anterior. Podemos elegir la liga también. Bueno, elegimos el club, que no lo vamos a hacer. Podemos ver, por ejemplo, acá también que sean jugadores que no estén lesionados ni suspendidos. Podemos también hacer un filtro de edad, que tampoco podíamos en el otro buscador. Podemos también elegir que sean jugadores que jueguen en determinada semana que querramos. Y esto que también es interesante es ver, por ejemplo, en mi caso voy a filtrar por los últimos 40 partidos, se puede hacer también por los últimos 15 o los últimos 5, que tenga determinadas estadísticas. En mi caso, por ejemplo, voy a poner que haya jugado el 85% de los partidos, que haya sido titular en el 78% y que tenga un puntaje mínimo de 46 de promedio en los últimos 40 partidos. Entonces buscamos categoría cartas limited y ponemos nuestro presupuesto. En mi caso van a ser pero bueno, ustedes pueden ir buscando, obviamente, adecuándose y viendo a ver qué encuentran por el presupuesto que tengan. En mi caso es esto, y bueno,
como ven, me tira que en base a todos los filtros que yo puse hay dos jugadores que cumplen con todas las características. Entonces, bueno, en principio estos serían los jugadores que cumplen con todos los requisitos. Obviamente, empezar a jugar un poco con estos requisitos, a ver si podemos encontrar algún otro jugador que cumpla las características. En este caso, aparece uno más y bueno. Entonces, bueno, una vez que hayamos filtrado y buscado jugadores, en este caso nos quedaron 3 jugadores y vamos a ver una técnica de scouting, o en realidad todas las características principales que considero que son importantes fijarse para saber si es un buen momento para comprar al jugador, de cómo rinde y demás. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Bueno, volviendo al ejemplo, tendríamos a estos 3 jugadores y suponiendo que yo elija Hanson como el jugador que más me interesó de los 3, podría venir acá y ver todas las estadísticas del jugador. Entonces, bueno, acá tenemos realmente un montón de información. Acá tenemos, por ejemplo, el promedio de los últimos 5, 15 y 40 partidos, el porcentaje de partidos que jugó. Acá a la derecha tenemos el precio promedio de los últimos 3 días, de los últimos 7 días, de las últimas 2 semanas, del último mes y el mejor precio que hay actualmente para este jugador en el mercado. Tanto de cartas limited como de cartas raras, como de cartas super raras o raras si es que hay alguna en venta. Por ejemplo, acá vemos que en cartas super raras no hay ninguna carta en venta en este momento. Acá, como ven, tenemos un montón de pestañas. Vamos a ir quizás a las más interesantes. No voy a mostrar todas porque hay algunas que realmente yo no utilizo. Pero bueno, la primera que tenemos es el gráfico del precio, que sí que considero que es importante. Entonces vamos a ver un ejemplo para Hanson del gráfico de precio de cartas limited desde que salió la carta hasta el momento presente, hasta el día de hoy, ¿no? Antes de comenzar a explicar esto, les comento que yo compré un Lucas Hanson, una carta limited en 0.05 Ethereums, y acá van a ver un poco la lógica de esa compra, ¿no? Porque justamente lo que nos dice el gráfico de precio es cómo fue variando el precio en el tiempo. Entonces yo veo que cuando salió la carta, más o menos las subastas se vendían a ese precio, ¿no? Es decir, a 0,05. Entonces nada, tengo que ir viendo la evolución de la carta. Vemos que llegó a un pico máximo de 0.043 y desde ahí fue bajando, como ven, 0,037, 30, 26, 25, bueno, fue bajando. Acá realmente todo el mercado limited fue bajando, pero llega un punto en donde lógicamente se detiene y, como ven, hay subastas, ofertas que son incluso inferiores al 0.005, pero bueno, yo decidí comprar ese precio porque me pareció ya un precio bueno. Después la carta continuó bajando un poco, pero como ven ahora está repuntando un poco y ya se vendieron hace unos días por 0.012 y demás. Entonces básicamente lo que nos sirve, o para lo que nos sirve ver el gráfico de precio, es determinar un poco cuál es el valor de la carta con respecto al histórico. Es cierto que la carta puede seguir bajando, sí, es cierto que si está alta puede seguir subiendo, también es cierto, pero bueno, para tener como una noción básica uno podría venir y fijarse en el gráfico de precio a ver cómo fue la evolución en el tiempo. Bueno, seguimos viendo esto. Entonces tenemos la cuarta pestaña, que también es interesante, la de ofertas, donde podemos ver las ofertas que hay en este momento. Seguimos con el ejemplo de las cartas limited. Vemos la mejor oferta y las siguientes en el mercado actual y al precio que se fue vendiendo en los últimos días, como ven, 0.009, 8, 9, 2. Entonces, bueno, vamos viendo un poco eso, a ver a cuánto se estuvo vendiendo. Después, en la quinta pestaña tenemos las subastas. Entonces vemos si hay alguna subasta en este momento, la vemos acá. Como vemos, hay una que termina en 8 horas. Y abajo tenemos la lista de todas las subastas que ya terminaron. Entonces, bueno, podemos ver toda la lista y podemos ver también al precio que se fue vendiendo en subasta. Y bueno, seguimos entonces con la siguiente pestaña, que es la de los puntajes. También muy interesante verla, porque nos muestra cuáles fueron los puntajes del jugador desde que está en Sorare, o en realidad desde que la liga donde juega el jugador está cubierta por Sorare. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de acá es que quizás no hay que fijarse solamente en el promedio de los últimos 40 partidos, sino que hay que venir a ver realmente el gráfico de precios para ver si es un jugador que realmente nos conviene o que se adecua con nuestro equipo. Siguiendo entonces con las pestañas, tenemos la anteúltima pestaña, que nos muestra jugadores de similares características, de similares puntajes. Y por último tenemos la pestaña, la última, que es muy interesante también, de combos, donde también podemos ver las puntuaciones a lo largo de tiempo de este jugador, pero sumando a las puntuaciones de otros compañeros de equipo. Podemos ver, por ejemplo, que con el jugador Lucero, que son dos delanteros, tienen cierta correlación
en los puntajes, es decir, acá nos muestra la cantidad de partidos que juegan en conjunto. Como ven, todos los partidos jugaron los dos en conjunto, por lo menos de estos últimos 6 meses. Vemos también el promedio de la cantidad de minutos que jugaron juntos, el puntaje promedio de ambos juntos y el puntaje separado. Y por último, también interesante, en qué porcentaje de los partidos los dos sacaron 60 puntos o más. Entonces esto es interesante porque cuanto mayor sea este porcentaje, significa que hay más correlación en las puntuaciones. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en las puntuaciones de los arqueros y defensores. Entonces ahora cambié, estoy en hoyos, pero lo que les quería mostrar es que cuando ponemos, por ejemplo, un arquero y un defensor, la correlación de ambos es mucho más alta. Entonces hay más posibilidades de que cuando uno haga una puntuación alta, el otro también. Y eso obviamente nos beneficia porque cuando los dos hacen buenos puntos, vamos a tener mayores chances de lograr una recompensa. Entonces, bueno, es para mirarlo también, para analizarlo a la hora de armarse un equipo. Y bueno, espero que se hayan entendido los conceptos básicos del scouting. Igualmente me pueden escribir en los comentarios cualquier duda. Y ahora llegamos a la tercera pestaña, que es la de Market. En estas últimas 3 pestañas voy a pasar rápido porque no hay demasiado para ver, demasiada información que yo consideré útil. Pero bueno, sí que hay algunas cositas, entonces bueno, vamos a ver rápidamente. En el caso de Market, bueno, pueden ir viendo que están las subastas y demás en vivo, también las que ya finalizaron, pero lo que considero para mostrarles y que les puede interesar es esto de los gráficos, que nos muestra básicamente la evolución de Sorare en el tiempo. Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, la cantidad de usuarios que tienen una carta o más en Sorare, como para ver la evolución del juego a lo largo del tiempo. Podemos ver el volumen de subastas, el volumen de ofertas directas, la cantidad de alineaciones que se van registrando cada semana. Entonces eso simplemente es para ver cómo va evolucionando el juego, que va creciendo. Lo que les quería mostrar un poco era esto, también cómo va aumentando la popularidad de Sorare, que está bueno, por lo menos verlo para mí, que empecé en julio con la salida de las cartas Limited, cómo realmente le hizo bien al juego, o pienso yo que le hizo bien. Entonces nada, para que vean un poco eso. Y bueno, llegamos a la anteúltima pestaña, que nos muestra un poco alguna que otra cosa interesante de Sorare. Por ejemplo, lo que creo yo de todo esto que es lo más interesante es el tema de las recompensas, que nos permite ver en torneos anteriores qué carta ganó cada puesto o en el ranking del torneo. Entonces, bueno, nada, si estamos muy ansiosos por ver qué recompensa nos va a tocar o nos podría tocar, obviamente esto es resultados pasados que no aseguran de que te vaya a tocar la misma carta en esta semana. Pero bueno, como ven, en el torneo pasado a los 2 primeros les tocó Messi, al tercero Kimmich, al cuarto Lewandowski, Neymar. Bueno, pueden ir viendo toda la lista. Entonces, en base al puesto que ustedes quedaron en el ranking, podrían estimar qué tipo o qué calidad de jugador les tocaría. Y bueno, por último llegamos a la pestaña de torneos, donde también es interesante porque son los torneos propios de Sorare Data y que nos permite competir en paralelo. Por un lado, anotarnos a los torneos de Sorare, y por otro lado, anotarnos a los torneos que hace Sorare Data, que también tienen premios bastante buenos. Así que bueno, con las mismas cartas podemos participar en 2 torneos y tenemos de alguna manera más chances de ganar premio. Entonces está bastante bueno. Como ven, tenemos ligas, tenemos copas, y sería venir acá, registrarnos y anotarnos en los torneos que van saliendo para intentar participar por premios. Y una vez que vayamos subiendo de división, podríamos competir contra mejores managers por premios más grandes. Entonces tiene un sistema así de ranqueo que está bastante bueno. Y bueno, primero que nada les agradezco por llegar hasta acá, por ver el video hasta acá, y vamos con el tema de los sorteos. En este caso, el primer sorteo va a ser el de un Papu Gómez, carta Limited, y las reglas para participar son muy fácil. Como ven, lo único que tienen que hacer es darle like a este video y suscribirse al canal si todavía no lo están, y bueno, ya estarían participando por este Papu Gómez, que yo calculo que se va a estar sorteando dentro de 2 o 3 semanas. Así le doy tiempo también a los que ven este video después de un tiempo para poder participar. Igual seguramente les comunique la fecha en el próximo video de que voy a hacer el sorteo. Así que bueno, este sería el primer sorteo con requisitos muy fáciles. Así que bueno, mucha suerte a todos.
Y por el otro lado tenemos el segundo sorteo, que también bueno, es el más interesante, porque voy a sortear un total de 3 cartas que en total entre las tres van a valer aproximadamente entre 90 y 100 dólares, es decir, van a ser cartas de entre 30 o 35 dólares cada una. Y bueno, aclaro que no van a ser las cartas que muestro acá, estas son un ejemplo, porque básicamente el precio de las cartas va cambiando, entonces preferí hacerlo de esta manera para que la carta valga eso en el momento en el que voy a dar la recompensa. Me parecía que era lo mejor. Y bueno, el sorteo básicamente va a ser para todas las personas que se hayan registrado en Sorare con mi link de referido. Y bueno, vamos a pasar directamente con cómo va a ser el sorteo. Que bueno, también aclaro que el sorteo es para aquellos que completen todo el periodo de registro, porque si bien ya hay muchos que se han registrado con mi link, todavía muchos no han terminado el proceso de inscripción, que es básicamente comprar las 5 cartas en el mercado de subastas, que además de darle la carta gratis que le dan el propio juego, bueno, quise hacer este sorteo para de alguna manera devolver y agradecer el apoyo. Entonces bueno, lo voy a hacer de esta manera, me parecía lo mejor hacer del primero que complete el registro hasta el décimo. Voy a sortear la primera carta, la carta 1, del undécimo al vigésimo, es decir, al número 20, voy a sortear la segunda carta, y del número 21 al 30 voy a sortear la última carta. Entonces nada, que sepan que la posibilidad de ganar es bastante alta porque va a ser más un 10%. Entre los 10 participantes va a haber un ganador. Así que bueno, les deseo también mucha suerte a todos. Como siempre les agradezco que hayan visto el video, espero que les haya gustado. Cualquier consulta me pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video.